Soy Juan Sanchis, editor asociado de la Revista Española de Cardiología, y está conmigo Natalia Colom, autora de un artículo que ha sido considerado el mejor artículo de la Revista Española de Cardiología correspondiente al mes de noviembre de 2013. Hola Natalia, muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por el artículo. Muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los resultados principales y la novedad que aporta vuestro artículo? Bueno, pues la novedad principal yo creo que es que se trata del primer artículo que tenemos sobre el consumo de fármacos relacionados con la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular y que se ha desarrollado sobre una muestra significativa de la población española. Como resultados fundamentales, pues hemos encontrado que el 66% de la población estudiada está consumiendo algunos de los fármacos que hemos evaluado, que son 8 categorías. Son los antidiabéticos orales, la insulina, antihipertensivos, hipolipemiantes, AINES, alopurinol y psicofármacos. El grupo farmacológico más consumido en la población ha sido los antihipertensivos, que los tomaba aproximadamente el 21%. Y después de los antihipertensivos, los más consumidos han sido los psicofármacos y los antiinflamatorios no esteroideos, aproximadamente un 14% de la población, y después los hipolipemiantes. La edad y el sexo han sido los factores que más han impactado sobre el consumo de fármacos, de manera que hemos encontrado que aproximadamente al aumentar la edad se incrementaba el consumo de cualquiera de los grupos farmacológicos estudiados. Y también hemos encontrado diferencias en la distribución por sexo, de manera que hay fármacos que son consumidos con más frecuencia en varones, como el alopurinol o los hipolipemiantes, y otros que son consumidos con más frecuencia en mujeres, como la hormona tiroidea, los psicofármacos o los antiinflamatorios. Y también la diabetes el padecer diabetes se ha asociado a un mayor consumo de fármacos. De hecho, hasta el 30% de las personas con diabetes tomaban 6 o más fármacos al día. Y respecto a otros factores que también pueden impactar en el consumo de fármacos, como son factores relacionados con el estilo de vida, pues el ejercicio físico o el consumo de tóxicos, y también el nivel sociocultural, hemos encontrado que solo afectan al consumo de psicofármacos. A primera vista, la frecuencia de politratamientos es muy elevada. ¿Tenéis alguna información sobre la adecuación de estos politratamientos? En principio no tenemos información directa sobre si la indicación de los fármacos era correcta o no. En el estudio diabetes, que es del que hemos recogido la información para hacer este trabajo, se preguntó a los participantes qué fármacos consumían y ellos lo anotaron por nombre, ¿no? Entonces esa es la información que tenemos sobre el consumo de fármacos. No sabemos quién los prescribió ni en principio el motivo, aunque sí se preguntó a los pacientes si padecían hipertensión o si padecían hipercolesterolemia. De hecho, bueno, llama la atención que no todos los pacientes que reconocían ser hipertensos estaban tomando tratamiento antihipertensivo, solo lo hacían el 78%, y algo similar pasaba con los hipolipemiantes. No todos los que reconocían tener el colesterol alto estaban tomando tratamiento farmacológico. Y respecto a los politratamientos, nosotros hemos considerado que la polifarmacia como el consumo de 6 o más fármacos al día. Y hemos encontrado que si en toda la población de nuestro estudio el 8% estaba tomando 6 o más fármacos al día. Y cuando hemos querido analizar qué factores estaban relacionados con el aumento, con un mayor consumo de fármacos, hemos encontrado que los más importantes eran la edad, pero también el sexo femenino, la presencia de diabetes y la obesidad. De hecho, si solamente estudiamos la población por encima de 60 años, el porcentaje de polimedicación aumenta hasta un 20% y es similar a otros trabajos que hemos revisado en la literatura. ¿Y algún dato sobre coste-eficacia, uso de genéricos, si se ha priorizado la utilización de grupos farmacológicos menos caros? En ese sentido no tenemos información recogida porque, como le hemos comentado, solo tenemos el nombre que refirió el paciente. Pero bueno, podemos decir que en general los fármacos han sido eficaces, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los datos de los pacientes con diabetes, en los que en principio podríamos prever que tienen un perfil lipídico más desfavorable por el hecho de ser más mayores y tener diabetes, hemos encontrado que tienen unas cifras de colesterol similares o mejores a los de la población sin diabetes. Es decir, que estos pacientes con diabetes, pues debido a las guías
internacionales que recomiendan un estricto control de los lípidos están recibiendo más tratamiento y ese tratamiento está siendo eficaz. Ahora, no podemos hablar de los costes asociados a eso. Y en estos pacientes que son vistos por diferentes especialistas, ¿quién pone orden en este politratamiento? ¿Quién es el especialista que indica el tratamiento? ¿Cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos, internistas, generalistas? ¿O a vuestro juicio, quién debería ser el responsable principal del tratamiento? Sí, bueno, es una pregunta compleja y desde luego tiene muchas respuestas posibles. Nuestra opinión es que esto se trata de pacientes complejos y que requieren un abordaje multidisciplinar, no solamente la atención de un solo especialista, de una persona. Creemos que es importante la atención por parte del médico de familia y de un médico generalista, pero también creemos que es bastante importante la atención especializada. De hecho, creemos que todos los pacientes con diabetes, por supuesto pacientes con diabetes tipo 1, pero también con pacientes con diabetes tipo 2, deben ser valorados por un endocrinólogo, que muchas veces pues, no está ocurriendo. Y por supuesto, si han tenido algún evento cardiovascular, pues también precisan de una atención y ajuste de tratamiento por parte de cardiología. Y finalmente, ¿alguna implicación clínica o un mensaje final oportuno de vuestro artículo? Sí, bueno, pues yo creo que es importante que sepamos que aunque el porcentaje de población que está recibiendo fármacos en España para el control de factores de riesgo cardiovascular es elevado, aún así no están todos correctamente tratados, porque como he comentado anteriormente hay un porcentaje de pacientes hipertensos o con hipercolesterolemia que no reciben el tratamiento, ¿no? Y luego también, aunque nuestro trabajo trata de fármacos, pero también hemos evaluado otros factores de riesgo que no se tratan con fármacos y también hábitos de vida, pues nos llama la atención que al igual que los pacientes, por ejemplo, con diabetes tenían el perfil lipídico muy bien controlado, gracias al tratamiento pues, con estatina fundamentalmente, no podemos decir lo mismo del porcentaje de pacientes con diabetes que tienen obesidad o que son sedentarios o que fuman. Entonces, muchas veces nos centramos en el tratamiento farmacológico y olvidamos las medidas educativas y es importante pues, dedicar a lo mejor un poco el tiempo en la consulta a enseñar hábitos de vida saludables a nuestros pacientes. Muchas gracias, Natalia, por tu colaboración con la Revista Española de Cardiología. Gracias a vosotros.